pasadita a las 11 de la mañana en la Ciudad de México, y vamos a presentar la revista Universidades, el número 88. Este número, consecuente con la preocupación de tratar temas actuales por distinguidos investigadores e investigadoras, está dedicado a géneros, reivindicaciones sociales y universitarias. Se trata precisamente de exponer algunos movimientos sociales que giran en torno a la cuestión del género, de la identidad de género, y ver cómo se reivindican los derechos de estos grupos sociales. Vamos a comenzar con la exposición. Antes quería decir, perdón, que la ilustración de la revista, que en este número recomiendo, es excelente. Ha contado con la participación sobre todo de dos grandes pintores ecuatorianos, que son Antonio Romoleruz y Falco. En primer lugar, va a exponer la doctora María Luisa Martínez Sánchez, que es doctora en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social. Actualmente se halla en el proyecto de configuración del Atlas del Feminicidio en el noreste de México y forma parte del cuerpo académico de Dinámica Demográfica y Sustentabilidad Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en el norte de México. Buenos días, es un placer acompañarles en este evento. Me parece que es un tema por demás importante, por demás actual, lacerante, que nos lastima, no solamente a América Latina, al mundo entero. Hoy voy a hablar a partir de la experiencia que vivimos en México desde la tercera universidad más grande del país, fundada en 1933, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero me parece que en la parte de las instituciones de educación superior, como lo vemos en la revista también, estamos en México, estamos un poco más avanzados y organizados en la cuestión de la violencia de género y sus protocolos que en otros niveles educativos en el país. Entonces, voy a tratar un poco lo de María del Socorro Damián Escobar, que es de la UAM, de acá de Nuevo León. Y por ahí hay otro trabajo que también abordo, que son cuestiones que me parecieron importantes desde la perspectiva de la experiencia que vivimos acá en el norte, porque ese es el sur de México. Y la verdad es que hablar de México es hablar de mundos diferentes, hablando de un mosaico diverso de subculturas al interior de México. Sin embargo, pues nos unen, por ejemplo, por supuesto, cuestiones simbólicas muy importantes que nos unen como país. Entonces, por eso les pido una disculpa por no traer una presentación formal, pero sí traigo mi voz y traigo mi voluntad de compartir con ustedes la experiencia. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, lo vivido en las instituciones de educación superior, que tiene que ver primero con la visibilización de la violencia o de las violencias que se viven al interior de nuestras instituciones. ¿Sí? O sea, las violencias están enquistadas en la cultura, la violencia se vive, ¿sí? Dice Geertz, la violencia se vive, la violencia se mama. ¿Sí? Entonces, la cultura se vive y se mama. Entonces, tenemos una cultura de violencias enquistada a nuestro interior, que en el proceso de socialización desde lo básico se va adentrando y se va colocando muy tranquilamente ahí, que nos hace actuar en las diferentes esferas de nuestra vida. Entonces, esa falta de visibilización y de reconocimiento fue muy sorpresivo acá en México cuando hicieron una especie de violentómetro
que iba desde lo primero, la primera acción, que era pues, un empuje o algo sencillo, que a veces entre las y los estudiantes se toma como, así jugamos, así nos llevamos, así. Pero cómo se va incrementando en ese listado hasta llegar al asesinato, ¿no? A la muerte. Entonces, desde ese momento, las y los estudiantes decían, ¿eso es violencia? O sea, ¿eso se considera violencia? Esa falta de reconocimiento, de visibilización de que ahí está, pero no nada más de que está, sino que la vivimos, que la ejercemos, ¿sí? La recibimos y la ejercemos contra otras y otros. Eso me parece que es una de lo primero que había que hacer en las instituciones de educación superior. Aquí está, no podemos negarla, la tenemos y hay que hacer algo. Entonces, por supuesto, las instituciones de educación superior, en particular la universidad, pues tiene ancestras normativas que tienen que ver con derechos humanos y con respeto, con valores que tienen que ver con la convivencia cotidiana. Sin embargo, no se le denominaba como género, no se le reconocía como violencia, no se buscaba la igualdad de género enunciada como tal. Eso fue parte de lo que tuvimos que hacer al interior de las universidades para decir, sí la tenemos, no hay que evadirla, más bien hay que atenderla y solucionarla. Entonces, fue un proceso que vivimos al interior de las universidades. No hemos estado solas y distantes. Hay organizaciones nacionales importantes en México que nos hacen ir por ese camino de acompañamiento, si bien un poco separada de las cuestiones de políticas nacionales, a pesar de que pues yo también colaboro en el Instituto Nacional de las Mujeres como asesora. Sin embargo, la política parece distante de lo que se vive al interior de las organizaciones. Y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar a la hora que buscamos una política integral. ¿Sí? ¿A qué le denominamos integral? Y dónde se nos quedan todos esos niveles educativos que ni siquiera han tenido, apenas empiezan a tener visibilización en las políticas nacionales, ¿no? Porque se omite una política nacional como si fuera una cuestión homogénea de población y no es así. No es así. Tenemos bastante divididos los niveles educativos y a mí me parecía muy angustiante que precisamente en el nivel básico, o sea, donde se aprende a visibilizar o a sentir, ¿sí? De que somos iguales, de que debe haber una igualdad, ahí es donde menos, al menos así lo percibo personalmente, menos atención ha habido con respecto a la igualdad de género. Hay resistencias, ¿sí? En cada avance que se da en la igualdad de género hay resistencias y el feminicidio es la resistencia mayor que tenemos. Entonces, pero hablando de educación, efectivamente, apenas están incorporando a nivel nacional, sí, nos llegaron precisamente esta semana pasada, bueno, salió en abril una política pública, una ley general de educación que efectivamente va orientada a estas cuestiones de desigualdad de género, a las violencias que se viven en las instituciones de educación superior, no solo en las nuestras, sino a todos los niveles. Esa me parece una muy buena noticia, porque eso estaba inamovible. Esa la cuestión básica y la cuestión media superior. O sea, pareciera que no existe nada, se daban casos y todo, no sé cómo se solucionaban al interior, pero es historia diferente en las instituciones de educación superior. Teníamos protocolos, la mayoría de las universidades en México son protocolos, por supuesto, que se pueden mejorar, que hemos estado, aquí tenemos 2 años con un protocolo contra la violencia y contra el acoso y el hostigamiento sexual. Que esa también me parece que es algo en lo que tenemos que reflexionar, porque cuando segmentamos, ¿sí? Por violencias, se nos quedan otras violencias fuera. Me parece que debiera ser un protocolo contra la violencia de género en general y luego al interior segmentar y cuando se trate de estas cuestiones de acoso o hostigamiento y de otro tipo de violencias al interior de las universidades y también afuera, porque finalmente nuestras y nuestros estudiantes van afuera, conviven en otras áreas y de alguna manera
tenemos que compartir, ¿sí? Que no están solos y solas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de quienes viven hostigamiento y acoso sexual en las escuelas, tienen que contar con acompañamiento, tienen que contar con empatía, con atención, con soluciones, porque lo que más daña a un protocolo es la impunidad. Es que vienen y denuncian y luego no pasa nada. Eso se revierte y se convierte en un enojo contra la institución que tenemos que evitar. Pero no olvidemos que lo principal que tenemos que evitar es el miedo, ¿sí? Es el que estén solos o solas, es el que se sientan que hay otras jerarquías de autoridad en la institución y que no van a ser escuchados, que van a ser reprimidos, que van a tener consecuencias negativas si denuncian. Entonces, la denuncia también es una cultura que hay que trabajar mucho en la confianza para las y los estudiantes. Aquí tenemos 220,000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, imagínense lo que es atender y no solo atendemos a las y los estudiantes, también a personal docente y administrativo. Entonces, eso también hace falta, digamos, apoyos a estas instancias relativamente recientes de las unidades para la igualdad de género en las instituciones, porque está desde su parte fundacional, está orientado a la sensibilización, a la formación, a cuestiones preventivas. Sin embargo, a la hora en que se presentan todos estos movimientos sociales que ya mencionaron por ahí al principio y que son aires frescos que mueven esta problemática en todos los ámbitos, ¿sí? Hasta entonces es cuando se empieza a pensar que efectivamente es algo grave. ¿Cómo no va a ser algo grave cuando tenemos tal cantidad de feminicidios en América Latina, ¿no? Y México en particular, por supuesto? Entonces, es algo grave con lo que estamos enfrentando precisamente porque se trata de aspectos culturales, silenciosamente enquistados en nuestra socialización. Y si no los hacemos visibles, no existen, a pesar de que los estemos viviendo y nos estén doliendo. Entonces, me parece que algunas de las cuestiones tienen que ver con eso, con hacerla visible, reconocerla, atenderla y sancionarla. Porque si no hay sanciones, difícilmente va a haber cambio. Así como por buenas gentes, esos cambios ya difícilmente ocurren. Entonces, tiene que ver una repercusión para quien ejerce este tipo de violencias al interior de las instituciones, cualesquier nivel, para que efectivamente se vea que hay un compromiso institucional a donde efectivamente queremos evitar, queremos hacer de los espacios y ambientes educativos un lugar libre de violencia, porque a fin de cuentas lo que tiene que ocurrir ahí es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y qué mejor si aprendemos en un lugar donde haya respeto, donde se entienda que esto existe, que esto lo vivimos y que no podemos permitirlo. Entonces tenemos que actuar en varios niveles y en varias aristas, en las universidades en particular, pero en los niveles anteriores ahí se requiere mucho más atención porque es donde se va forjando, donde se van forjando los valores desde la primera infancia, ¿no? Entonces han estado parcialmente abandonados aquí. Sin embargo, estas últimas decisiones que se han tomado me parecen muy sólidas, pero son relativamente recientes. Tenemos que hacer mucho trabajo por delante, porque aún dentro de las instituciones de educación superior tenemos distintos niveles de avance en las cuestiones de los protocolos, y ha sido por organizaciones que estamos preocupadas por eso. Entonces, bueno, a grandes rasgos sería lo que he intentado comentarles de cómo está México en estas cuestiones y de lo que me parece desde el aspecto cultural, que es lo que hay que enfrentar y que es lo que tiene que visibilizarse en los protocolos también, pero más en la formación al interior de los distintos niveles educativos en nuestros países en América Latina.
No, al contrario, agradecidos nosotros por su exposición, doctora Martínez, con la exposición de la doctora, perdón, de María Donde Sonderegger, perdón, que tiene un posgrado en la Sorbona de Estudios de Sociedades, es miembro del Consejo Superior de la Universidad de Quilmes y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de cuya secretaría fue directora. Es docente de Géneros, Derechos y Ciudadanía en la Diplomatura de Género y Gestión Institucional desde 2010 e investigadora del Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria de Quilmes. La escuchamos, por favor. sí, le agradezco, bueno, agradezco muchísimo la invitación a la presentación de la revista. Quería, digamos, también decirles que nosotros en Argentina tenemos una red interuniversitaria contra la violencia de género que en el centro, digamos, que está en el Consejo de Rectores, en el Consejo Interuniversitario Nacional, y digamos, yo lo integro desde sus inicios y soy la representante de la Universidad Nacional de Quilmes en esa red. Un poco como señalaba en la expositora anterior, nosotros, digamos, en los últimos años en Argentina hemos avanzado en la creación de protocolos y de distintas instancias que ponen el foco en la cuestión de género para pensarnos al interior de las universidades, es decir, las universidades que tenemos quizás una larga tradición en trabajos en derechos humanos, pero que también tenemos una tradición en trabajar las problemáticas de género y las desigualdades a partir de las relaciones de poder entre los géneros. Tardamos mucho tiempo, digamos, porque somos instituciones patriarcales en su origen, tardamos mucho tiempo en poder mirarnos a nosotras mismas y decir, bueno, también nosotras tenemos situaciones de poder entre los géneros y tenemos situaciones de violencia por relaciones desiguales de género al interior de nuestras universidades, en nuestras propias prácticas. Creo que tuvo, digamos, todo un proceso en la sociedad, de luchas, de avance de los movimientos feministas, para que pudiéramos dar este paso, para que podamos decir, bueno, mirémonos a nosotras mismas, porque nosotros que tenemos este lugar de investigación y de formación, no somos ajenas a esta lógica de relaciones de poder en la sociedad. En este número, digamos, me alegra y saludo a este número de la revista del UBAL, dedicado a géneros y a reivindicaciones sociales universitarias, porque me parece que, digamos, es crucial esto que nos ha venido atravesando como universidades, podamos pensarlo en este trabajo de reflexión que la revista pone en escena. Y me invitaron a presentar la revista, y a mí me resultaba muy elocuente para pensar, digamos, para reflexionar sobre y introducir a los distintos artículos y las reflexiones que cruzan este número de la revista. Pensar cómo el dossier, digamos, parte de una reflexión sobre, una recapitulación sobre cómo se dio digamos, el proceso previo y se consolidó en una norma legal la ley de interrupción voluntaria de embarazo en Argentina a fines del año pasado, ¿no? Que es fruto de muchas luchas sociales, y nos parece que, digamos, muy importante en Argentina y muy importante en América Latina la sanción de esta ley. Y Patricia Sepúlveda, que es una compañera de la Universidad Nacional de Quilmes, titula su artículo con digamos, con un enunciado: nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y creo que a mí me convocaba este título, porque creo que de esto estamos hablando cuando hablamos de las violencias de género y de las relaciones de poder, de cómo las mujeres y las disidencias y las diversidades, en una estructura de relaciones de poder en donde nosotros
hemos incluso ingresado a la ciudadanía de manera subalterna en nuestras repúblicas, en nuestras organizaciones democráticas, lo que está en juego es nuestros proyectos de vida, y lo que está en juego es nuestros cuerpos. Cómo se inscribe en nuestros cuerpos la violencia, las distintas formas de violencia, cómo se disciplinan nuestros cuerpos en función de determinados estereotipos y determinadas maneras de regular nuestras prácticas, como el régimen patriarcal de lo que está hablando es de el desarrollo de nuestras vidas y de la libertad en relación a nuestros cuerpos. Entonces, este enunciado de nuestras vidas, nuestros cuerpos, me parece fundante para pensar, me parece, digamos, que abre el dossier y que también es como un mensaje, ¿no? Estamos hablando de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Y tratando de hacer este recorrido de lectura, que va a ser enormemente rápido en estos 10 minutos que tenemos para exponer, en pocos minutos que tenemos para exponer, también me parecía un logro de la revista, del armado de la revista, ¿no? De esta narrativa, de este mensaje que la revista construye. Que la revista cierra con una reseña de Raúl Rojas de un libro clásico que es La esclavitud de las mujeres. Este libro que habla de la esclavitud de las mujeres, porque de esto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de cómo podemos desplegar en libertad nuestras vidas, nuestros cuerpos, y estamos hablando de cómo las mujeres hemos vivido en la larga historia de la humanidad, una historia de esclavitud. Es decir, somos personas subalternas y nuestras vidas han quedado regidas en un orden de subalternidad. Entonces, esto de empezar con nuestras vidas, nuestros cuerpos, y cerrar con una reseña sobre la esclavitud de las mujeres, me parecía que construía un análisis, un enfoque, el que atraviesa entonces toda la revista y todos los contenidos de la revista. Esto también es elocuente en relación a las ilustraciones que se han pensado para la revista, ¿no? En donde las distintas imágenes y las distintas fotos y las distintas ilustraciones que están hablando de este territorio que es el cuerpo de las mujeres y las universidades, y un territorio donde la violencia se inscribe. Y me parece que las ilustraciones de la revista también son consistentes con este eje reflexivo que anuda la revista. En el dossier digamos, que se abre con este artículo sobre el recorrido hasta la sanción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Hay 3 artículos que se enfocan específicamente en lo que pasa en las universidades, ¿no? Hay un artículo de Mariana Vázquez Cortés, de la Universidad del Bosque, un artículo de María del Socorro Damiana Escobar, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y un artículo de Liliana Arauz, Adriana Gulco y Fernanda Miguel, de la Universidad del Río de Febrero de la Argentina. De distintas maneras, con distintas entradas, esos 3 artículos ponen el acento en cómo pensar la universidad en clave de género, qué es lo que sucede con la atención a la violencia por razón de género contra las mujeres en las universidades, y también cuál fue el camino de creación de un protocolo en las universidades. Y en estos 3 artículos, con distintas flexiones y con distintas entradas, se plantea, bueno, una vez que nos miramos a nosotros mismas, ¿qué herramientas construimos? Una herramienta de atención a la emergencia de la violencia son los protocolos de atención. Entonces, frente a situaciones de violencia hay distintos recorridos en estos protocolos de atención, de cómo se recibe el reclamo, qué se hace frente al reclamo, cuándo esto se constituye como denuncia, cuáles son las estrategias, incluso la reflexión acerca de la punición, digamos. Es solo las estrategias punitivas lo que nos van a permitir desanudar en los núcleos de la violencia, o qué otras actividades o qué otras estrategias de transformación, de sensibilización, de reflexión permitirán digamos, quebrar este nudo de la violencia. Y junto con ello, también en estos artículos aparece una reflexión entonces
sobre, digamos, cómo pensamos políticas transversales de género en las universidades. Porque por un lado está la atención al emergente, y de esto dan cuenta los protocolos. Pero esto es insuficiente, esto solo sucede cuando ya la violencia está. ¿Cómo hacemos para crear políticas dentro de las universidades que desanuden las violencias, es decir, que permitan desestructurar las relaciones, las microviolencias y las relaciones asentadas en relaciones desiguales de poder? Entonces, digamos, hay una atención puesta a las actividades de formación, las actividades de sensibilización, y también un interrogante en el cual, digamos, es como nuestra gran tarea como universidades, cómo pensamos las currículas universitarias con perspectiva de género, porque en realidad nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos, planteando hoy una reflexión acerca de las desigualdades de género, pero sin embargo nuestras currículas universitarias, tanto cuando enseñamos medicina como cuando enseñamos historia, están atravesadas por una visión patriarcal. Entonces, es una tarea que nos debemos también, poder repensar la currícula de las universidades con perspectiva de género. Y de esta inquietud se hacen eco los distintos artículos de distinta manera, con una reflexión adicional, que es esta situación de pandemia. ¿No? Es decir, nosotros sabemos que tanto en las universidades como el conjunto de la sociedad, la pandemia ha favorecido situaciones de violencia, ¿no? Es decir, muchas veces las mujeres sufrimos violencias en nuestros espacios íntimos, en nuestros espacios familiares. Entonces, la situación de la pandemia, la necesidad de preservarnos frente a la enfermedad, frente al virus, también ha producido situaciones de encierro que han exacerbado las situaciones de violencia, ¿no? Es decir, estadísticamente, digamos, sabemos que las mayores violencias que sufrimos las mujeres se dan a partir en relaciones interpersonales o de conocidos, digamos. No es digamos, existe la situación de violencia en la sociedad, pero en las relaciones interpersonales y familiares, digamos, se da. De hecho, los emergentes de femicidio son en su mayor parte situaciones de relaciones interpersonales. Entonces, pensar qué es lo que ha sucedido, digamos, con la pandemia, también es una reflexión necesaria cuando pensamos las violencias de género. El dossier agrega también un artículo para pensar la coyuntura especial, que recoge una experiencia de la Argentina que está elaborado por Victoria Primanti y Malena Speche de la Universidad de Avellaneda de la Argentina, que es la instrumentación de la ley Micaela. Nosotros en Argentina sancionamos la ley Micaela, que es una ley que obliga a que los funcionarios de los 3 poderes del Estado se formen en género, se formen en perspectiva de género. Y las universidades argentinas hemos adherido a esta ley. No teníamos obligación de acuerdo con la ley, pero adherimos a la ley. Entonces, pero ha producido en los últimos 2 o 3 años un proceso de formación en ley Micaela, de los que participamos docentes, investigadores, estudiantes, graduados y, por supuesto, en primer lugar, los directivos y directivas de la universidad. Y la ley reflexiona, digamos, sobre la ley Micaela, y también, digamos, pone el acento en esto que señalaba acerca de no es solo la punición, digamos, la punición es necesaria porque marca el deber ser, ¿no? Es decir, la transgresión al deber, o sea, hay una norma y esta norma se transgrede, hay una punición, pero es insuficiente. Y entonces se explora, digamos, la necesidad de tejer estrategias superadoras del abordaje punitivista. Tengo ahí una... Entonces, digamos, cuando pensamos en estrategias superadoras, pensamos en una estrategia que también estamos llevando adelante en las universidades y que tiene que ver con, digamos, pensar estrategias horizontales, es decir, nosotros cómo nos vinculamos en las distintas instancias dentro de la gestión de la universidad, y también cómo nos articulamos y nos
para resolver las diversas situaciones de violencia de género con las instancias de contención territorial y gubernamental. Entonces, este es otro aspecto que también está digamos, planteado en el artículo de la revista. Y por último, hay un par de reflexiones de José Antonio de las Reyes Heredia y de Dolly Montoya Castaño, de dos espacios universitarios distintos, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad de Colombia, que plantean entonces, bueno, qué desafíos nos proponen a la docencia esta nueva coyuntura que ha puesto en escena y ha fortalecido no solo, digamos, las formas de educación virtual y el desarrollo incluso tecnológico que se ha llevado adelante por parte de las universidades para llevar, digamos, hacer formación virtual y dar cuenta de nuestro rol como formadoras en la virtualidad. Y que esto plantea como desafíos al futuro, es decir, qué es lo que nos va a quedar como capacidad instalada en las universidades para poder formar en formas a lo mejor bimodales, presenciales y virtuales, y para llevar adelante nuestro cometido como universidades. Bueno, para terminar, quería decir digamos, que esta revista nos plantea una herramienta de reflexión para seguir pensando, en tanto, digamos, pone en escena todas las complejidades que nos atraviesan como universidades cuando, digamos, asumimos este desafío de pensar, digamos, de rearmar, incluso desarticular relaciones de poder que han sido constitutivas también de nuestra escena universitaria, y poder entonces construir universidades igualitarias y construir desde nuestras universidades un pensamiento emancipatorio. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación a la presentación y espero no haberme excedido demasiado con el tiempo. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Una exposición tan puntual sobre el contenido de la revista, creo que va a estimular a que mucha gente lea el contenido que presentamos en este número, y además, muy importante, la referencia a la situación de Argentina, en particular un movimiento feminista masivo que logró, entre otras cosas, la aprobación de la ley del aborto. Y bueno, la reflexión sobre los cuerpos y cómo se producen las subjetividades en un discurso hegemónico patriarcal, creo que nos permitió reflexionar sobre muchos puntos. Muchas gracias. Y a continuación le vamos a dar la palabra al secretario general de la UDUAL, Unión de Universidades de América Latina, que es el doctor Roberto Escalante, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres y economista por la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional SNI, nivel 2, acá en la Ciudad de México. Doctor Escalante, la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Aquí todavía en la Ciudad de México, ya en la parte austral, ya están por la tarde. Saludo muy afectuosamente a la doctora Soderegger y a María Luisa Martínez, así como a Analí Aguirre y a nuestro director de la revista, el doctor Hugo Sáez. Muchas gracias por estar aquí presentes y por darnos su visión
sobre este tema que ha ocupado el espacio del número 88 de esta septuagenaria revista universitaria que tiene la UDUAL, que cumple este año 72 años de existencia, o 71 años de existencia, perdón. Yo quiero decir que a mí me agrada muchísimo que la revista haya tomado estos temas como otros muy importantes, porque da la cara, me parece, de manera pues rigurosa, yo diría incluso hasta valiente, ante problemáticas que como ya se mencionaban por nuestras expositoras, son de primordial importancia. La revista, que es una revista que pretende reflejar la pluralidad de los puntos de vista sobre distintos temas en América Latina y el Caribe, pone hoy en el centro el tema de el género, de los géneros, de la diversidad sexual, que son asuntos efectivamente centrales. Yo coincido plenamente con esta idea de que en las universidades, en donde siempre pensábamos que es el paraíso porque hay libertad, hay crítica, hay pluralidad, no ocurren violencias, agresiones contra las mujeres o contra la diversidad sexual, y son espacios donde no solamente ocurren, sino que yo diría que son heredados de la sociedad en la que vivimos, que es efectivamente una sociedad patriarcal, sino que la consolida, como bien decía la doctora Soderegger, en su manera de enseñar y de difundir el conocimiento. Está puesto desde un punto de vista que no es igualitario, que discrimina, que cuando a veces hace concesiones como regalos que hay que darle al otro en lugar de pensarnos, como bien se decía, de manera igualitaria, ¿no? Entonces, yo creo que la revista hace muy bien, y yo le agradezco mucho al comité editorial de la revista que haya decidido publicar esto. Y yo creo que debemos de seguir en esta línea. Hay que profundizar. Yo creo que hay muchos temas ahí de debate en donde en las universidades tenemos endogeneizado el racismo, la agresión contra las mujeres, contra la diversidad sexual y otras formas de violencia. Entonces, muchas gracias de verdad por visibilizar, ¿no? Poner a disposición de todos con libertad y con apertura para la discusión. Estamos en la mejor disposición de discutir, porque sabemos que hay quienes no están de acuerdo con esto, ¿no? Esto hay que tenerlo. Hay quienes siguen defendiendo las visiones patriarcal en nuestras propias universidades, donde supuestamente la razón y todas las bondades que puede traer esto, supuestamente deberían de resolver. Pero no es así. No es así, y creo que ha habido expresiones muy importantes en universidades en donde, como incluso la UNAM de México, donde ha tenido que enfrentar situaciones muy serias y ha tenido entonces que retomar o tomar en sus manos esta dificultad, y entonces establecer
protocolos, maneras de educar a los profesores, a los propios estudiantes, ya no digamos a veces incluso también al personal no docente, de tener otro tipo de maneras de enfrentar estos problemas. Y efectivamente el dossier refleja estas distintas visiones y me parece extremadamente positivo. Yo me congratulo muchísimo que estemos en esta tesitura y que sigamos. Hay mucho que hablar de esto. Y bueno, la revista es un espacio para difundir todas estas visiones. Entonces, muchas gracias, doctora Soderegger, muchas gracias, profesora María Luisa Martínez, por su participación y su contribución. Efectivamente, hay una tarea enorme que hacer todavía. Hemos avanzado, pero creo que no lo suficiente. Todavía hay muchos pendientes. México es un caso trágico, ¿no? de feminicidios inexplicables, o sea, o más que inexplicables, inaceptables. Inaceptables. Y esa es una tarea que tenemos que enfrentar todos, ¿no? Mujeres, hombres, autoridades, absolutamente tiene que ser un ítem central de la agenda social y política, ¿no? Que deben de tener nuestros gobiernos en México, en Centroamérica, en la Argentina, en fin, en toda nuestra región. Vivimos en una región de alta violencia, ¿no? América Latina y el Caribe son espacios infelizmente de alta violencia y las mujeres, creo, y otras expresiones de géneros y diversidad sexual son los blancos preferidos en muchas ocasiones de esta situación de violencia que estamos viviendo. Bueno, yo me detengo ahí y de verdad estoy yo encantado con este número. Además, la ilustración me parece muy bonita y yo felicito a Analí Aguirre, que nos hizo el enorme favor de coordinar el número con mucha destreza y ha logrado algo que nos alienta a todos a seguir en esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Creo que ha puesto el dedo en varios aspectos que significa continuar algo que ya empezó, es decir, cuestionar un sistema en que la mujer, como acaba de decir, es uno de los objetivos primordiales de la violencia. En todos nuestros países, las muertes, los feminicidios, o femicidios, como dicen también en Argentina, tienen cifras escandalosas y cada uno merece que hagamos algo, contribuyamos con algo para que se vaya destruyendo este discurso hegemónico en el cual están excluidas como tales. Ahora vamos a presentar un video de Antonio Romolerú, que es uno de los artistas que colabora en este número. Es un ecuatoriano de 34 años de edad, de carrera profesional, perdón, actor, grabador, dibujante y escultor. Ha recibido la condecoración Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural, otorgada por la Asamblea Nacional de Ecuador. Y su obra Noten ha sido declarada Patrimonio Nacional del Ecuador. Vamos a ponerlo. Ustedes ya han estado viendo que se exponen diversas ilustraciones que vienen en la revista. Ahora vamos a escuchar este video que dura unos 5 minutos.
Yo trabajo desde la salud para la salud, desde el alma para el alma, ¿no? Desde la conciencia para la conciencia. Verás, el papel simboliza, está fabricado con fibras de vegetales, ¿no es cierto? Y con agua, ¿ya? Y el metal está trabajado con ácido y con fuego. Entonces, y para que se seque eso, necesitamos del aire. Entonces, trabajo con los 4 elementos que me permiten estar conectado con la inteligencia universal, ¿no? El papel es símbolo de Oriente porque fue fabricado en China en el año 1, de Asia Oriental. El cobre es símbolo de Occidente porque Occidente es donde se desarrolló la industria. Es la industria, el símbolo de la industria. Y los signos son signos de América del Sur, sobre todo, y América Central. Entonces, creo un objeto sincrético universal, ¿no? que une estas partes del mundo, ¿no? Asia, Europa o Occidente y también América. Cuando fabrico el papel, una vez ya trabajada la plancha, grabada en ácido nítrico y dado color con soplete y lacado, ¿no? Y muchas veces también bañada en plata, con baño electrolítico, ya está lista la plancha, fabrico el papel, hago la primera hoja grande, gruesa, pongo el metal y encima viene una capa de papel, que es la que le sujeta solamente por el proceso de deshidratación del papel. No hay goma, no hay cola de ninguna naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? ¿Qué es lo que quiere decir este fenómeno? Quiere decir que el papel, símbolo de la fragilidad, se convierte en la fortaleza, en las fortalezas, porque el papel es el que contiene al metal, ¿sí? Es el que le soporta, es el que le aguanta, sin pega, sin cola, sin ningún aditivo. Solamente por cuando se seca se encoge el papel, lógicamente, y ahí le atrapa, le aprisiona al metal. Entonces, creamos un nuevo elemento, se crea un nuevo elemento, un elemento que es mixto, es con metal. La resiliencia, que es el mismo contenido que tiene el papel, ¿no? El papel es el que se resilia. De alguna manera, todos los seres humanos tenemos fragilidades y fortalezas. El papel y el cobre es el símbolo del ser humano. Todos tenemos fragilidades y fortalezas. Y nuestras fragilidades se convierten en fortalezas. Entonces, no quería dejar de lado mi concepto, este concepto. Planteo retratar el pensamiento y el sentimiento de las modelos. Entonces, acompaña a través de la respuesta a la pregunta ¿cuál es tu mensaje a la humanidad? La respuesta acompaña a los dibujos, ¿no? Está escrita en algunos casos de puño y letra de la propia modelo. Y al principio las modelos y los mensajes eran más bien filosóficos, sociológicos, positivos, que daban una lección, digamos, a la humanidad de cómo se debe vivir, etcétera, para vivir en paz, etcétera. Cada uno lo... Sin embargo, poco a poco fue cambiando el discurso, fue cambiando el tipo de modelo y llegamos al final de la serie, que probablemente pueda que haga 1 o 2 obras más de esa, pero en las obras finales encontramos testimonios de mujeres que se han resiliado de violación y de aborto, por ejemplo. Y hay 2 cosas en el arte que son importantes, 2 objetivos, un objetivo interior y un objetivo exterior, que precisamente es
el objetivo de cada ser humano, todo ser humano, un objetivo interior y un objetivo exterior. El objetivo interior es plasmar las obras, es hacer la obra, es un placer hacer la obra. Es un placer, para mí es la felicidad pura. ¿Ya? Es como el placer de la sexualidad. Es muy parecido, muy, muy parecido. Estoy concentrado, más que concentrado, estoy atento absolutamente a lo que estoy haciendo en mi presente. No estoy pensando en el pasado ni en el futuro, ¿no? Estoy completamente en el presente, feliz haciendo lo que quiero, lo que me gusta para mí. Ese es el objetivo fundamental del arte. Y el objetivo exterior es, en mi caso, ayudar a sanar a las personas. Ser un aporte para conocimiento de sanación. Sobre todo, ayudar a sanar a la gente. Yo trabajo desde la salud para la salud, desde el alma para el alma, ¿no? Desde la conciencia para la conciencia. Bueno, por último, vamos a escuchar a la coordinadora del dossier, Analía Aguirre, que es además coordinadora de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual del UDUAL, es doctora en teoría literaria especializada en género, espacio y psicoanálisis por la UAM Iztapalapa. Yo le agradezco a Analí el minucioso trabajo que hizo para que este número tuviera el nivel que ha señalado el doctor Escalante, entre otras personas. Bueno, Analí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenos días. Primero agradecerles a todas las personas que estuvieron empezando por el equipo editorial de la UDUAL, porque realmente esta revista es imposible con todo el trabajo que hacen, y agradecerle al doctor Escalante sus palabras, su aliento, que siempre tenemos al presentar alguna temática en la revista. Además, quiero agradecer a María Luisa Martínez, a María Sonderegger, y hacer un breve comentario respecto a la revista, más que nada empezando un poco con las palabras de las ponentes. Primero porque María Luisa habló de esta situación más bien integral que tenemos que tener en cuenta en la situación educativa, ¿no? De cómo esto realmente es algo estructural, no solamente a nivel social, sino a nivel de la educación, y cómo este énfasis en el nivel inicial, porque de alguna manera siempre la universidad es como la punta de esta otra cuestión educativa, que de alguna manera debería empezar, si vamos al caso si nos focalizamos en este parámetro, debería empezar obviamente en toda la educación que tenemos. Y luego retomar un poco lo que dijo María, que me hizo pensar mucho en cómo deberíamos sí subrayar esta entrada a la historia desde la subalternidad de las mujeres, ¿no? Cómo esta subalternidad es no tan visible para muchas personas, empezando justo por lo que dijiste. Ya aprovecho para agradecer en vivo y en directo a Patricia Sepúlveda, porque entre otras cosas estoy haciendo el diplomado que en vivo, vía virtual, que de la Universidad Nacional de Quilmes, del cual Patricia es la directora de cátedra. Y la verdad es que durante el cursado, que lo digo porque me parece muy importante remarcar esta continua formación que debemos tener las personas que estamos haciendo todas estas cuestiones, ¿no? Porque no es solamente haber estudiado, sino continuar cómo esto va cambiando y afortunadamente va
evolucionando. Bueno, no en todas las maneras, pero vamos a decir que en las maneras más positivas. Entonces quería agradecer a Patricia porque además de ser una gran profesora y el diplomado, es un gran honor, la verdad, para mí hacerlo vía la Universidad Nacional de Quilmes, como dije, que es afiliada a la UDUAL. Quería decir que el tema con el que empiece el dossier, que justamente lo enlazo con esta cuestión de los cuerpos que bien anunciabas, empieza precisamente con ese derecho que tan bien hace la crónica Patricia, ¿no? Y la verdad es que la decisión de comenzar un poco el dossier con esa reivindicación social para luego irnos un poquito más hacia adentro, hacia la cuestión del nivel de educación superior. Pero la verdad es que primero felicitaciones a nuestro país por este gran cambio histórico, que la verdad es que estoy un poco transitando este año pensando qué va a pasar en diciembre cuando se va a cumplir un año que ya la ley está en marcha. ¿Qué pasó en Latinoamérica y en el Caribe con esta temática? ¿Cómo es que nos tocó y no nos tocó este hito histórico que sucedió en la América Latina y en el Caribe, y que realmente para mí es una situación histórica mundial? Siempre digo lo mismo y lo repito, ¿no? Que sobre la ley sobre la interrupción legal del aborto. Empezando por ahí, quisiera también tocar, porque evidentemente como este trabajo de la coordinación saben quienes lo hacen que es algo muy artesanal, a María Socorro Damián de la UAM Iztapalapa, quien hace un trabajo muy, muy grande respecto a esta cuestión de la violencia, no solamente la violencia hacia las mujeres, sino hacia las otras comunidades de diversidad sexual o disidencia sexual, básicamente con las personas trans, que esa es otra de las temáticas que debemos y tenemos que tocar en las universidades, que también felicito a la Universidad Nacional de Quilmes porque se adhiere al contrato trans, ¿no? Al contrato trans respecto a las leyes laborales que hay con estas personas. También quería agradecer a Mariana Vázquez, que las personas que estoy nombrando son compañeras en este trayecto que llevamos en la red de géneros, y que también nos dejó su visión sobre la Universidad del Bosque en Colombia, que de alguna manera también está, no de alguna manera, está completando esta otra visibilidad que estamos tratando de lograr a nivel continental y del Caribe, porque realmente esto no es solamente una situación de Argentina o México, es una situación que tratamos de lograr con esta revista o con las acciones que hace la UDUAL para poder hacer un cambio, ¿no? Pero sobre todo para la reflexión, que es un poco lo que estaba diciendo María y el secretario general, ¿no? Hasta dónde necesitamos todo el tiempo hacer esta reflexión para llevarla a la práctica, porque también me parece muy importante, que creo que vos, María, lo dijiste, esta coherencia política entre la universidad o la institución y lo que estamos haciendo, porque dejo un poco el incendio, pero creo que hay mucha cuestión de ser correctas políticamente y no tener esta coherencia de lo que estamos hablando. Entonces siempre desde la red y desde la UDUAL llamamos a esa coherencia, ¿no? De decir, bueno, está bien, estamos haciendo cosas, estamos involucrándonos, porque también es estar un poco al costado de la situación, que ahora lo que necesitamos es básicamente acción. Cierro mi comentario del dossier simplemente agradeciendo a la gente de la Universidad 3 de Febrero que nos cedió su texto y que realmente es otra de las grandes universidades de Argentina que está haciendo un gran trabajo respecto a todo este tema de la violencia de género. Y finalmente, si me dejan terminar con esto nomás, me parece muy importante la mención de la reseña del libro a cargo de Raúl Rojas sobre la esclavitud femenina.
porque quienes estamos en este tema sabemos que esto es una cuestión de genealogías, que bien lo dice Patricia en su artículo, y que estamos recogiendo realmente herencias de todos los movimientos sociales que viven. El feminismo no aparece porque sí, sino que realmente está recogiendo todos estos movimientos uno a uno que aparecen el feminismo en el siglo XX, afortunadamente, como una revolución, pero en realidad las revoluciones ya venían de hace siglos, diría yo. Entonces, una de estas genealogías que recojo tiene que ver con lo histórico, y pienso en esto que decías, María, de que el último texto sea precisamente un texto histórico, ¿no? para la historia del feminismo, y que este texto histórico esté escrito por un hombre, y que este texto histórico toque también el tema de lo racial, porque precisamente el autor le pone mucho énfasis a la cuestión de la esclavitud negra en Estados Unidos, porque justo tocando también a través del secretario general, no es una cuestión solo de géneros, es una cuestión de razas, de clases sociales, de etnia. Eso es lo que venimos arrastrando hace, yo diría, como unos 30 años, tratando de cambiar esta visibilidad, que la posición del cuerpo tiene que ver con todos estos ejes, no solamente con el género o el sexo, ¿no? Para quienes queramos pensar y no contradecir a Judith Butler, que el sexo y el género son dos construcciones sociales realmente, y que no solamente el género es una construcción social. Entonces quería pensar y desembocar un poco afirmando que la revista Universidades, que hace 71 años que hace su trabajo, es un registro histórico que finalmente sirve, y eso es lo que más me da placer de todo esto, sirve para dejar asentado qué pasó en este momento del 2021 y el 2020, empezando con la grandiosa ley del embarazo, de la interrupción del embarazo legal. Entonces creo que por ahí me parece que es lo que estamos haciendo es historia, y por eso les agradezco a todas las personas que han colaborado, empezando de nuevo por la UDUAL, y también, por supuesto, con todas las personas que colaboran todo el tiempo en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto. Hasta luego. Chao, un gusto. Gracias. Wow.